Bienvenidos a La Pasión no es un bolero, este programa en donde reflexionamos sobre esas emociones que nos hacen tan bien a los humanos, pero que también nos pueden llevar de pronto a hacer daño, a hacernos daño. Esta vez estamos con alguien muy especial. Ella es periodista, ella es escritora, se ocupa básicamente de cuestiones que tienen que ver con los crímenes. Los crímenes son los temas de sus novelas, fueron el tema de su trabajo, el tema principal de su trabajo. Esta es Florencia Echeves. Florencia Echeves nació en Buenos Aires en 1971. Periodista especializada en casos policiales, fue productora de programas de televisión sobre crímenes, presentadora y columnista en noticieros de gran alcance en materia de audiencias. Durante 3 años consecutivos ganó el Martín Fierro a la mejor labor periodística de la Argentina. Es autora de las novelas La Virgen en tus ojos, La hija del campeón, Cornelia, Errantes, La sirena y La cocinera de Frida, que fueron traducidas a diversas lenguas. Varias de sus ficciones fueron adaptadas al formato audiovisual y llegaron a los cines y a las plataformas de streaming. Florencia es además una voz reconocida en la militancia por los derechos de las mujeres y formó parte del grupo que organizó la primera movilización masiva con la consigna Ni una menos el 3 de junio de 2015. Gracias, Flor, por estar con nosotros. No, por favor, un gustazo. Es un placer tenerte, porque pensar en pasiones, uno conoce a algunas personas apasionadas, pero quien te conoce a vos sabe lo que tiene que ver la pasión en cada cosa que haces. Ahora, la pregunta es, ¿eras así de chiquita? Cuando eras chiquita, ¿eras así ya apasionada, polvorita? Era intensa, hincha, según mi mamá, y extremadamente charlatana, según todos. Yo te diría, vos sabés que a mí la definición de apasionada me da como un poquito de miedo. A ver. Porque yo no tengo una idea tan idílica de la pasión como una idea de valor o como una condición buena de las personas. A mí la pasión es como el mar, no me da miedo, pero me da respeto, ¿no? Porque pienso que tal vez las personas que manejamos una intensidad, cuando nos abrazamos a la pasión, es algo que nos lleva a lugares oscuros, ¿no? No lo veo como un valor, lo veo como algo de cuidado. Viste que la pasión generalmente está relacionada como con el fuego, sí, claro. con el sexo, con el erotismo, con las obsesiones. Y ahí a mí me empieza a dar miedo, porque yo creo que en mi caso particular, las pasiones me pueden llevar a lugares oscuros y empieza a devenir en obsesión y no es algo que me haga bien, no es algo que yo sepa manejar. Te hablaba de Florencia chiquita y hay una imagen que pudimos ver y que queremos compartir porque me gustaría que me describas un poco cómo te ves en esa imagen, cómo te ves ahí, ¿qué ves ahí? Con la misma cara de galleta que ahora. Vos sabés que esa es una foto que me sacó mi mamá y es una foto que me gusta mucho porque muchísimos años después yo le saqué una foto bastante similar a mi hija y es exactamente igual. Entonces yo en esa foto la veo a mi hija y es como muy impactante cuando uno se ve en los hijos. Habitualmente uno no se ve porque, claro, hay una diferencia de edad tan grande, pero cuando uno mira fotos de niños, y cuando mi hija tenía esa edad, yo le mostraba fotos mías, y con esta foto en particular, mi hija Manuela, que tendría la edad que yo tengo en esa foto, que serían unos 5 o 6 años, mi hija miró la foto y dijo, ¿dónde tengo este vestido, mamá? Creyó que era ella. Ay, qué genial. Entonces esa foto siempre la guardé con mucho cariño porque es la foto en donde mi hija se creyó otra y esa otra era yo. Qué genial. Escúchame, Flor, pero por ejemplo, Florencia a esa edad, ¿qué le gustaba hacer? O sea, ¿con qué se enganchaba? ¿Con qué se volvía loca? Con dibujar. A ver, yo soy de una generación en donde no había internet, donde no había tablet, donde no existía nada de eso. Y además en ese momento yo todavía era hija única, por lo que los juegos y las tareas eran bastante solitarias. Claro. Me dejaban ver muy poquito de tele, los dibujitos. Ah, ¿te controlaban la tele? Sí, no me dejaba. Yo recuerdo que era como, bueno, y ahora podés ver y corría, y decía,
era una persona que estaba disfrutando algo, pero ya pensaba que en un momento se iba a acabar, entonces ese disfrute empezaba a estar un poquito... Conozco un poquito ¿No? de esa, sí, el pensar en el después, cuando se termine. Sí, y te evitás, ¿no? Sí, sí. Disfrutar el hoy, el presente, Sí. el momento. Y yo leía mucho, me gustaba leer, me compraban las revistas, esas Villiquen, Anteojito, esas revistas de época, a mí me gustaban mucho, los cuentitos, los libritos, pero dibujar. Yo, si hago memoria rápida de esa edad, de esa foto, yo me veo sentada en una mesita, esas de los niños, ¿viste? Con las sillitas laqueadas, con un montón de hojas blancas que mi papá traía de la oficina, y con marcadores y con dibujando. Yo me veía todo el tiempo yo dibujaba o pintaba. Algo que seguís haciendo. Sí, pero así como Nunca hobby te dedicaste a eventual. eso, digamos, pero No, es algo no, no. en donde... ¿Qué te pasa con eso? Me ¿Qué encanta. descargas ahí? ¿Qué... ¿Sabés lo que me gusta de dibujar, de pintar, de hacer acuarela? Hago talleres siempre. En la cuarentena estaba a lo Frida Kahlo, no full, paraba. a full. Hay algo que me gusta mucho de ese proceso y que nunca fue algo en lo que yo me dediqué, ni pensaba trabajar, ni estudiar bellas artes, nada relacionado con eso. Entonces me puedo permitir fallar. Yo dibujo horrible, pinto horrible, tengo cero criterio con el círculo cromático y tal, y no me importa. Y eso es el disfrute total. Porque de eso no depende el plato de comida que llevo a la mesa, no depende mi trabajo, no depende mi prestigio, no depende la mirada del otro, no depende absolutamente nada. Y aparte, me encanta porque cuando yo hago un dibujito, una cosita y lo subo a redes sociales, la gente como a los niños, ¿viste? Me lo aplauden. Pero yo sé que me lo están aplaudiendo como a los niños, como el dibujito de la heladera. Entonces me encanta exactamente por eso, porque hay cero presión y si sale mal no me importa porque disfruto el durante, el proceso. Escúchame, recién decías que tus papás te limitaban la televisión. Por eso cuando fuiste grande dijiste, y entonces ahora voy a hacer televisión y me voy a quedar horas y horas en un canal. No, pues mira, no lo había pensado. Hay ahí algo de capaz una rebeldía. No, yo durante gran parte de mi infancia quería ser dentista. No me preguntes por qué. O sea, ninguna persona que no tenga un grado de sadismo grande se le ocurre ser dentista. Bueno, tal vez lo tenés. Yo siempre le digo a mi dentista, vos asesino serial o esto, no había otra opción. Y él se mata de risa. No sé por qué quería ser dentista. No tenía muy claro además qué significaba ser dentista. Pero yo por suerte nunca tuve caries, nunca tuve problemas de los dientes, entonces para mí ir al dentista era algo grato. Entonces tal vez por eso. Y después sí, yo recuerdo, me gustaba mucho cuando en una época me regalaron un grabador de esos cuadrados que yo ponía los cassettes de los Parchís. ¿Ah? Estamos hablando de 1810. ¿Viste? Play, rec. Y entonces... Y baile. Y baila, coreografía. Porque ¿qué niña no ha hecho una coreografía? Claro, ¿O no? claro. Bueno, bailaba con los Parchís y qué sé yo. Y en un momento salieron los cassettes tipo los TDK, los de grabar. Y esa tecla roja que era rec, que yo no sabía bien para qué servía, mi mamá me enseñó que si yo apretaba rec y play, se grababa. Y ahí yo descubrí un universo por el que yo, que hablaba muchísimo, como hoy por hoy, en ese momento era genial, porque yo no solamente hablaba, me grababa y después me escuchaba. ¿Y hacías escuchar lo tuyo? Por supuesto, Obvio. era 24 por 24 con el tono de mi voz, pobre mi madre. Y esto yo lo pensé mucho después, no en ese momento. Yo iba con ese grabador y le preguntaba cosas a la gente. Cualquier visita que venía a casa, yo ponía play rec y les hacía preguntas y la gente, como era chiquita, contestaba. Y después yo, en la soledad de mi habitación, escuchaba lo que las personas me habían contado. Hoy lo pienso y es un ejercicio periodístico, ¿no? Completo. ¿No? Claro. Pero yo no sabía que eso era ser periodista, ni yo voy a ser... No, toda esa épica no existió. Pero ¿cómo surge primero? ¿Voy a ser periodista o voy a hacer televisión? ¿Cómo fue? Yo no tenía muy claro, la verdad. En realidad sí, tenía muy claro. Yo quería ser oceanógrafa. Dentista y oceanógrafa. Dentista después se me pasó. Me parece que me empezó a dar un asco y se me pasó. Y después me empezó a agarrar ya en el secundario, en donde cuando se te empiezan a agarrar las ganas, ya ahí tiene otra hondura, porque estás Por más supuesto. cerca de, bueno, empezar a concretar. Y quería ser oceanógrafa, geóloga.
Y estuve averiguando y había muchísimo de matemáticas y yo no te puedo sumar, o sea, tengo los dedos y sumo mal. Le enseñé las tablas a mi hija y se las enseñé mal, ¿entendés? Y la chica me decía, pero mi mamá dice que es esto. Y la maestra le decía, no, tu mamá se equivocó. Qué buena herencia. Sí, mal. Entonces ahí me apichoné. Dije, me parece que yo acá no voy a poder, no tengo capacidad para eso. Y entonces, bueno, no sé por qué, me parecía que el periodismo, que la comunicación, a mí me gustaba escuchar la radio, ver los noticieros, me gustaban las noticias. Más que las noticias, me gustaba dar noticias. ¿Te gustaba Mónica? Amaba a Mónica. Claro. Amaba a Mónica. Claro. Sí, claro. Mónica Candenberg. Claro, me fue- parecía así como, wow, esta mujer. Claro. Qué regia. Cuando la vi por primera vez se me aflojaron las medias. Dije, "Ay, yo la miraba de chiquita". Y a mí me gustaba mucho el dar noticias, ¿no? Yo era sumamente chusma, pero vos a mí me contabas algo y yo iba corriendo a contarlo. Yo de grande aprendí a ser reservada, pero de niña y adolescente era tremenda. Pero no era porque vos me contabas un secreto y yo te quería traicionar o violar tu confianza. A mí me gustaba contarle al otro Difundir. algo que el otro no supiera. Claro, claro. ¿Entendés? Y un secreto es maravilloso, porque no solamente es algo que el otro no sabe, sino que es algo que al otro le causa un impacto. Y ver ese impacto a mí me generaba una adrenalina. Yo de grande estoy haciendo este análisis que te estoy diciendo. En ese momento yo no me daba cuenta, pero bueno, había una pasión ahí, la pasión de contar historias. Y además a mí me gustaba, digamos, venía y decía, ay, no sabés, yo iba al colegio, no sabés lo que me pasó ayer. Y armaba unas mentiras tremendas porque me gustaba ver las reacciones y después terminaba diciendo, era como una mentirosa controlada, porque yo lo decía, pero después decía, no, es mentira. Entonces mis amigas les divertía, contame qué hiciste ayer, porque yo hacía lindos cuentos. Era como buena contadora de cuentos, buena contadora de anécdotas. Entonces yo contaba anécdotas que todos sabíamos que era mentira y era como un cuento. Entonces yo decía, me parece que ayer en la fiesta tal inventaba cosas que hubiesen pasado y nos matábamos de risa. Ya te preparabas. Me gustaba eso, me gustaba el contar y la reacción del otro. Y bueno, y terminé estudiando periodismo en TEA y empecé a trabajar antes de terminar TEA en el viejo Canal 2, en CBN, todavía no existía TN. Que me había llevado Liliana Parodi. Liliana Parodi en ese momento vivía en el mismo edificio donde vivía yo, era vecina, yo no sabía quién era ni qué hacía. Y un día me la encuentro en el ascensor, charla de ascensor, ella vivía en el piso 12 y yo en el 14, por lo que teníamos un trecho. El tramo lindo para Teníamos hablar. un trecho. Entonces me dice, ay, ¿qué estás haciendo? Le estoy estudiando periodismo en TEA. Ah, me dice, vos sabés que yo trabajo. Le digo, ay, qué bien, me dice. Mirá, a veces te hacemos pasantías. ¿Por qué no me llamas? Y arregló con mi mamá. Y mi mamá me mandó, me dijo, anda, anda, anda. Y yo fui, me dieron ahí una especie de pasantía que después me quedé. Nada, lo que se hace, el cafecito, llevás, traés los papeles, buscás noticias internacionales. Y yo veía la cablera y decía, ¿dónde están? ¿Dónde las busco? Y salían, ¿te acordás que salían Sí, claro, por la impresora y tenías que ir cortando? Entonces yo iba cortando y apilaba las internacionales acá, las policiales acá, y les llevaba a los conductores y a las conductoras. Y después surgió en TEA, no me acuerdo si fue por Ulanowski, no me puedo acordar, que estaban buscando gente en Canal 13 porque, bueno, se venía TN, una señal de noticias. Y fuimos, en ese momento iban a TEA o a distintas unidades, a El Salvador Sí, también se hacían a las pasantías, buscar. claro. Y fuimos y me pusieron en realidad, en ese momento abrí un hueco, no me acuerdo por qué, en 360, todo para ver. Ah. Y ahí estaba yo digo productora, no llegaba a productora, era lleva y trae, ¿no? Y después empezó TN y ahí, bueno, empezamos y ahí me quedé como 25 años. Recién cuando empezamos a hablar del tema de las pasiones, hablabas de tu cuidado, de tu respeto por la palabra pasión o por lo que la pasión significa, por cierto conocimiento o intuición acerca de lo oscuro que puede llegar a ser también la intensidad de la pasión.
Y sos justamente una de las periodistas que más trabajó con el tema de policiales. Por si fuera poco, trabajaste con Enrique Sdrech. Tuvimos ambas la suerte de trabajar con el Turco Sdrech, en mi Sí. caso en el diario, en tu caso en televisión. Viste muy de cerca cosas realmente muy duras, cosas muy duras hechas en nombre de la pasión también. Ah, bueno, el famoso Crimen pasional, ¿no? Que todos hemos dicho crimen pasional. Fíjate que ya en ese momento, por supuesto que después aprendimos que no existe el crimen pasional, que siempre se le ponía crimen pasional a lo que hoy es el femicidio, ¿no? Sí, sí. Una manera como de bajarle el precio, ¿no? Sí. Al hecho de que un hombre mate a una mujer por el hecho de Bueno, ser mujer. es casi un bueno puede pasar. Bueno, claro, en el marco de la pasión estas cosas pasan. Sí. Bueno, pero en ese momento se asociaba claramente el crimen pasional, la pasión. La pegado quería tanto al que la mató. oscuro. La quería tanto, tanto que la amaba, miedo de la tumba fría. Y bueno, y tal vez por eso a mí me quedó, porque yo también decía, meta crimen pasional, crimen pasional. Después, bueno, aprendimos que no es así, todo lo que fuimos aprendiendo en los últimos años. Pero más allá de estas cuestiones oscuras en donde estos arrebatos de pasión pueden llevar a cosas extremas, también entiendo las obsesiones y al lugar oscuro en donde cuando nos apasionamos demasiado y ese objeto de pasión no nos pertenece, porque nada nos pertenece, menos las personas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esa pasión que no encuentra el lugar en donde canalizar, donde no encuentra el canal para escapar? ¿Qué pasa adentro? ¿Cómo explota? ¿Cómo no explota? Y además en las pasiones, creo yo también, cuando hablamos de apasionarse y la pasión, la que a mí me da miedito, ¿no? Que se torna oscura y se torna obsesiva, está muy basada en una mentira que es la idealización de lo otro. No digo del otro porque puede ser una persona o puede ser algo, una actividad, Sí. ¿no? Con la que vos te apasiones y te obsesiones. Y hay una idealización. Y cuando uno cae en la cuenta de que eso que durante tanto tiempo idealizó no es, ¿qué pasa? ¿Cómo uno se rompe A ver si adentro? entiendo un poco, porque me resulta interesante lo que decís. Me muero por hacer periodismo, pero no me va bien, no me sale. Soy una apasionada del periodismo. ¿De qué somos apasionados? No, y vos lo que decís es que... De la idea que Claro, nosotros tenemos. Pero vos lo que decís es que de pronto eso no sale bien y hay una carga de resentimiento que se te termina volviendo, no solo con los demás, se te puede volver a vos mismo, esa carga negativa, decís, de cuando lo otro que vos idealizaste, finalmente no encajó, digamos, en tu vida. Creo que cuando la pasión deviene en eso que vos también estás explicando, sucede algo que va en contra de la voluntad de los cuerpos. No, empezamos a dejar de manejar nuestras voluntades, ¿no? Como dice Baruch Spinoza, habla un poco de esto también, ¿no? De las pasiones, la pasión como idea y de cómo en algún momento eso puede mermar la capacidad de acción voluntaria de los cuerpos. ¿Sabés que hay algo en vos que me resulta siempre interesante y que tiene que ver con... Los chismes que te cuento. No solo con los chismes que me contás. No, tiene que ver con esto de que por un lado sos, efectivamente tenés una cosa como muy apasionada, pero sos muy racional. Sí. Súper racional. Sí. Y me parece que lo que observás en relación a la pasión tiene que ver con ese racionalismo Echevez. Mi hija siempre dice, siempre con estas cosas, me dice que yo soy luna en Capricornio. Viste que parece que Capricornio es como pies en la tierra y que la luna termina siendo finalmente más que tu signo. Bueno, mi hija es astróloga, cree en esas cosas. Y a mí me resulta interesante. Y te sirve. Sí, y me sirve. Yo soy muy... No soy temerosa, pero conozco mis limitaciones, sé dónde puedo fallar y sé dónde no me meto porque no voy a poder salir. Yo siempre digo que nací sin adrenalina. No parece. No parece, pero sí. Hago un gran trabajo de show, pero en realidad soy bastante cuidadosa. No me meto en lugares en donde sé que no voy a poder salir. A ver, yo quería ser geóloga cuando vi el programa en la UBA de la cantidad de materias que tenían que ver con la química y con las matemáticas. Dije, yo acá no me meto. A lo mejor, ¿quién te dice? Hoy podría ser una gran geóloga, no lo sé. Eso también hace que uno se pierda posibilidades. No me arrepiento, no me quedo pensando, ay, si hubiera, ¿qué habría pasado? No.
pero soy como bastante cuidadosa en eso. Por ejemplo, yo nunca en mi vida me drogué porque yo estoy segura que yo estaría rota. No es que nunca me drogué por una cuestión moral. No. Porque sé que no podría controlarlo. Que no podría, que no querría, además. Y entonces, ¿para qué? Claro. ¿No? Tampoco tomo alcohol. Yo siempre soy la conductora designada. A mí no me gusta perder el control. Por supuesto, me he puesto en pedo alguna que otra vez en la vida. Y esa sensación de perder el control a mí me generó mucha angustia muchos días después. Yo soy la designada. Siempre soy la que termino llevando a mis amigas, la que le tengo el balde para que vomiten. Ahora ya somos todas señoras, no lo hacemos, pero cuando éramos jóvenes, porque tomo media cervecita, una muy copita, medida. sí, no tomo alcohol. El tema de perder el control a mí me asusta Ahora, mucho. vuelvo al periodismo y a los crímenes, con los que además seguís trabajando en tu literatura, en donde trabajás y trabajaste como periodista con gente que había perdido el control. Sí. Y trabajás en tus personajes con personas que pierden el control. Es algo que evidentemente Sí, me encanta. te obsesiona, claro. Me encanta. Claro. Me encanta. Me encanta porque lo que a uno lo asusta, por otro lado, lo seduce, ¿no? Claro, Es seductor claro. perder el control. Es seductor perder el control y echarle la culpa a algo, a las drogas, al alcohol. Es seductor. Es como hacer cosas sin pagar del todo las consecuencias, ¿no? A mí todos esos lugares me fascinan. Me fascinan explorarlos, me fascina escribir sobre eso, me fascina leer, entrevistar y meterme en ese espacio de pérdida de control de mis personajes o de las personas que yo entrevisté, que no son personajes, son personas reales, ¿no? Sí. Pero yo no me animo a estar en ese lugar. Pero la angustia es algo también que aparece, por ejemplo, cuando cubría, o que aparecía cuando cubrías eso, No, o es de cuando antes. escribís. No, es de antes, porque yo antes de ser periodista, de ser una muchachita, tampoco me emborrachaba. Las veces que, por supuesto, como todo adolescente, que no me acordaba, que ya tu casa mareada, que tu mamá te dice, toma el balde, y viste, te da un café y qué sé yo, durante 2, 3 días. A mí me generaba mucha angustia y le preguntaba a mis amigas, ¿y qué hice? ¿Y qué dije? ¿Y qué pasó? La pérdida Y de control. Y ninguna se acordaba porque estábamos todas en la misma. Y eso me generaba mucha angustia, el no saber, pero no el pensar, ay, ¿qué me pudo haber pasado? Que uno está más vulnerable. No, ¿qué vieron los otros de mí? Que ¿Qué yo no hice? pude, claro. ¿Qué hice yo? Nunca pensé en el peligro externo. Ahora de grande uno piensa, ¿no? En los peligros externos. Pero cuando sos joven no le tenés miedo a esas Pero cosas. con las historias, Sí. con los casos, Sí. concretamente. Sí. Cuando vos tratabas con esos, que entrabas en fascinación por una Total. historia, Yo tengo una relación idílica con el morbo. eso te Soy pregunto. sumamente morbosa. Sí, la verdad que sí. El morbo tiene muy mala prensa. Nadie es como la papa caliente que nadie quiere tocar. Todos quieren ser apasionados, pero nadie quiere ser morboso. Señores, hagamos al revés y les puedo asegurar que miremoslo al revés. Puede decir que tendríamos que hacer un ciclo sobre el morbo. Pero es que todos somos morbosos. Pero cuando hablo de morbo, a ver, ¿por qué la crónica policial y las buenas historias policiales nos fascinan a todos, hasta los que dicen, ay, no, yo morboso no? Vamos, hagámonos cargo. No es nada malo. Digo, el chisme, la vida privada del otro, la vida sexual del otro. Por supuesto que uno también tiene límites y yo no estaría públicamente hablando de la vida sexual de los demás o de algo que me entero que puede provocarle un daño que tiene que ver con la intimidad. No lo haría ni loca, ni siquiera con una persona que odie, no lo haría. De muchachita tal vez sí, hoy por hoy no. Pero ese chisme es divino, en privado. ¿Hiciste cosas de las que te arrepentís? ¡Uf! Sí. Sí. Igual también tengo una relación idílica con la culpa, no soy muy culposa. Pero sí, claro, por supuesto, por supuesto. Todos hemos hecho, todos. Por hemos ejemplo, hecho. alguien que empezara ahora y que trabajara con temas tan sensibles como los crímenes o este tipo de cuestiones con las que vos trabajaste, ¿les recomendarías cuidarse, digamos, cuidar un poco eso? ¿Qué recomendarías? Sí, bueno, sí. Creo que, a ver,
yo cubrí durante muchísimos años policiales en una época en donde no existía la perspectiva de género a la hora de cubrir los casos. Yo no la tenía, la estoy... Recién ahora, yo todavía sigo en proceso de aprendizaje, que me va a durar probablemente toda la vida, ¿no? Y yo he cubierto muchísimos casos de lo que hoy son femicidios, y la verdad que he ahondado en detalles que hoy no se me ocurriría ni decir. Pero porque yo tenía como en la cabeza algo que me había metido el Turco, que periodísticamente para mí era muy valioso. El dato es el dato. Entonces yo decía, pero esto no será demasiado fuerte. Y bueno, entonces hace espectáculos. El policial es esto. ¿No? Y otra escuela, no estoy defendiéndolo, No, las cosas han cambiado, pero era otra escuela. Sí. Cuando teníamos imágenes, a lo mejor, de un muerto, toda de la sangre y qué sé yo, y en el canal le decían, no, Turco, esto no lo podemos poner, pero yo hago un programa de policiales. Bueno, está bien, Turco, no quiere decir que no vas a hablar de la nota, por supuesto, vas a contarlo, pero esta imagen no la podemos poner. Bueno, entonces me dedico a hacer espectáculos. Y se ofendía y se iba, y yo estaba de acuerdo con él. Pero era otra escuela, la escuela crónica, sucesos, casos policiales, el popu. Era otra escuela, distinta, ¿no? Y yo estaba absolutamente convencida y a favor de lo que él decía. Los policiales son eso. Es eso. No es otra cosa. ¿Hoy qué son? Uf. No solo en términos de lo que tenga que ver con los crímenes contra las mujeres. Yo creo que los policiales hoy siguen siendo eso. Siguen siendo eso. Pero, y en este punto me alegro haber entendido esto de que hay cosas que no se pueden mostrar, hay cosas que no son necesarias decir. Lo aprendí a tiempo, a pesar de que en el fondo sigo creyendo en esto que decía el Turco. Los policiales son esos. Si lo querés edulcorar, lo edulcoramos, pero no es el caso que estamos cubriendo. Pero entiendo que uno hoy puede tener otras herramientas para que el policial sea eso y poder contar algo tan tremebundo, sin omitirlo y sin maquillarlo o decorarlo, pero teniendo en cuenta que del otro lado hay personas y que esa persona que está toda ensangrentada en el piso tiene una familia, tuvo una vida, tiene hijos, ¿no? Digo, bueno, empezar a tener un poquito de empatía en relación a toda la situación. Ahora, esto yo lo digo ahora y se lo diría a cualquier muchachito o muchachita que está estudiando y que quiere hacer crónica policial. En su momento yo defendía a muerte el dato. Si el dato era ese y era espantoso de decir, a mí no me importaba. Yo no tenía ningún prurito de ser una chica jovencita y decir al aire semen. No tenía ninguna vergüenza de decir cualquier cosa al aire, siempre y cuando fuera el dato. Con los años empecé como a pulirme un poco y a entender de que hay maneras de decir lo mismo de otra forma y que hay detalles que uno puede omitir. Yo me acuerdo coberturas que yo he hecho, caso Dalmazo, por ejemplo. Sí. Me estoy acordando, ¿no? de crímenes relacionados. Y yo me acuerdo de muchísimas cosas que yo hoy no contaría. No porque las cosas que yo conté fueran mentira, sino porque no le sumaban ni le restaban al caso. Pero bueno, todos fuimos aprendiendo. Digo, a mí el feminismo, cuando yo digo que el feminismo me cambió la vida, también me cambió en esto la vida, en la manera de verme, no de ver el mundo, de verme a mi mundo. Vamos a ir a una pausa, Flor, y vamos a seguir hablando. Me dejaste pensando, pero ahora vamos a seguir ahondando un poquito en eso. Ya volvemos. Y seguimos en La Pasión no es un bolero y nos estamos dando el gusto de hablar con Flor Echeves. Estábamos hablando, Flor, antes del corte de lo más duro de dar noticias policiales, pero hay algo con el policial que a vos te acompaña, digamos, todo el tiempo y que tiene que ver con tus libros también, ¿no? Con lo que escribís, con esas historias en donde aparecen quien investiga, aparecen los investigados, aparecen los riesgos. ¿Cuánto de todo lo que habrás hecho en tu carrera como periodista va apareciendo también en esas historias, no? Todo, te diría, muchísimo.
Muchísimo. Es un universo en el que yo la verdad me siento sumamente cómoda. Sí, claro. Cuando yo empecé a escribir ficción, no se me ocurrió una novela romántica no sé, o otro tipo de género. Inmediatamente veo crímenes. Yo si no tengo el cadáver arriba de la mesa me aburro. Es muy divertido escribir policiales, puedes matar sin consecuencias. Y además es un universo en el que yo fui inmensamente feliz. Yo haciendo policiales la pasé muy bien en lugares en donde solamente se la pasa mal. La pasé muy bien con el trabajo. Me sentí útil. Hay un cuento que es fabuloso de un velatorio, no me acuerdo dónde era, en La Matanza, habían matado a un chico. Y el velatorio no empezó hasta que no llegó el Turco Sdrech. La madre del muerto dijo, hasta que no llegue Sdrech no empezamos. Porque era garantía de que ese muchacho tuviese la justicia que merecía. Y yo esas cosas las vi y yo dije, hay un trabajo social más allá de periodístico. Es una suerte de garante. Yo no fui eso, lo del Turco fue demasiado. Yo no fui eso, pero sí... En muchísimas notas, me sentí útil, sentí que notas que yo habían hecho habían ayudado, habían empujado en una causa, le habían abierto las puertas a padres o madres o a muchachitas que habían sido abusadas sexualmente, las habían recibido y las habían tratado. Es tremendo que eso tenga que suceder, porque eso debería suceder sin que nadie llegue con un micrófono, que no tengan la necesidad de estar exponiendo su dolor para que la justicia o la policía haga lo que tiene que hacer. Pero bueno, el país en el que vivimos es este y es así. Y entonces yo me sentía muy útil, yo me sentía sumamente útil haciendo ese periodismo. Y trabajé siempre en ese ámbito, un ámbito de varones, ámbito de policías, de maleantes, de malhechores. Yo me acuerdo cuando se murió el Turco Sdrech, que ya existía el celular, mi celular estallaba y yo atendía desde comisarios y desde llamados adentro de los penales. Era muy impactante. Familiares de víctimas, presos, los presos se gastaban el cospelito para llamarme para dejar un pésame para el Turco. Qué impresionante. Muy impresionante. Y yo me crié y mamé todo eso con él. Entonces... es un ambiente que a mí me gusta muchísimo. Él me llevaba a las cárceles, una vez hicimos una suerte como de documentales de 3 o 4 episodios en la morgue. ¿Qué te pasó con eso? Yo estaba encantada, yo estaba encantada porque era un universo, ¿viste? Era como del universo profundo de la crónica policial, ese es el subsuelo. Es el más profundo de todos. Y aprendí muchísimo ahí, porque además yo no paraba de preguntar, más allá de las preguntas que yo era productora en ese momento del Turco, de las preguntas que hacía el Turco para el programa, digamos, yo preguntaba más allá de eso porque todo era... Entonces, bueno, claro, yo hoy cuando tengo que escribir una historia, siempre me encanta poner la parte de la autopsia porque te puedo contar todo. Porque lo vi, porque lo leí, sé a qué huele, sé cómo es, sé cómo hablan, cómo se manejan, quienes hacen las autopsias, qué sé yo, una médica forense que yo eso lo usé en una novela, una cosa muy chiquita que ni siquiera tiene que ver con esto. Ella tiene una particularidad muy graciosa, que ella en su casa, cuando compra pollo o carne para hacer milanesas, lo corta el marido, porque ella no puede tocarlo. Le da impresión tocar la pechuga de pollo o la entraña. Una señora que abre cadáveres. Es espectacular. Entonces, eso que ella lo contó como una anécdota, a mí me partió el cerebro y años después se lo puse como característica a un médico forense en una novela. Hiciste algo más, varias cosas más vinculadas a tu vida con tus novelas. Hay una foto en particular, que está muy vinculada a tu vida, que es una de las cosas más importantes de tu vida. Ay, mírala, la astróloga. Esa astróloga tiene un nombre, que también tiene un nombre, tu hija literaria. Manuela, claro. Esa foto, 14 de septiembre de 1999,
Acababa de nacer Manuelita, yo estaba ahí, como verás, destruida, y esa foto la sacó mi marido. En ese momento no había smartphones, Claro. la sacó con una cámara, porque la tengo en papel además, Es después hermosa. la digitalicé. Sí, es divina, divina, divina. Y claro, mi hija literaria, Manuela Pelari, tiene el nombre de ella por culpa de Manuela, que me obligó prácticamente. ¿Cómo es eso? Esa historia es divina. Cuando yo empecé a escribir, mi primera novela fue La Virgen en tus ojos, en donde el protagonista era Francisco Juanes, un policía muy particular, vegetariano, bueno, con unas características simpáticas. Entonces, bueno, yo estaba escribiendo, la pasé bastante mal, porque yo creí que escribir una novela era soplar y hacer botellas, y dije, no era así. Bueno, entonces yo ya estaba avanzada y nada, mi hija era chiquita. Sufrías mucho. Lloré un montón. Si no fuera, ¿Sí? yo creo que mi editora, pobre santa, le tendrían que haber pagado triple ese trabajo, psicóloga, contención, editora. Entonces mi hija tendría en ese momento, no sé, que fue en el 2011, no sé, 8 o 9 años, y me dice, ¿y cómo se llama? ¿Y cómo es el personaje que se llama como yo? Ni habías pensado en esa alternativa. Ella sola se imaginó, se hizo una película. Entonces le dije, no, Manu, no hay ningún personaje que se llama como vos. ¡Bah! Llanto, llanto desgarrado, llanto. Yo dije, bueno, ya se le va a pasar. 2 días que no me habló. Ofendida, y a mí me agarró. Dije, bueno, voy a hacer algo. Voy a poner... Yo había pensado que iba a haber una mujer policía que tenía una cosita muy chiquitita. Dije, le pongo Manuela. Se va a sentir contenta. Le pongo Manuela. Tititi, leo, Manu, al final hice un personaje que se llama Manuela. Ay, a ver, léeme lo que dice. Entonces yo le leía y ella miraba, parecía que aprobara, ¿viste? A ver, parecía que me iba a dar los derechos de su nombre. Bueno, entonces ahí se quedó contenta. No te digo que terminó siendo el personaje que más le gustó a todos y terminó siendo Luisana Lopilato. Claro, por eso. Es como muy fuerte eso. Después yo era más grande y digo, Luisana Lopilato, ¿te parece bien para que haga? Sí, me gusta, es muy linda, me parece muy bien que haga de mí, además. Escúchame, ahí justo estás hablando de lo que significa, por ejemplo, el traslado de las historias que pasaron por tu cabeza a un formato audiovisual del que también participás, porque formás parte del equipo de guionistas. ¿Cómo te sentís cuando los otros guionistas hacen comentarios sobre aquello que imaginaste vos y no es exactamente aquello? Vos sabés que con eso, eso creo que es una virtud que tengo. A ver. Debo decir que me di cuenta. ¿Sos flexible? Siento como que no es algo que tiene que ver con lo que yo escribí. Es tan distinto el formato audiovisual del formato literario, pero tan distinto, que es como si estuviésemos trabajando sobre la novela de otra persona para mí. No siento que están hablando de mis personajes. Es más, a veces me pasa que yo me olvido. Claro, porque yo me olvido. Y mi equipo, el equipo que trabaja conmigo, no es mi equipo, no es que yo soy la jefa, somos 3 y lo mismo, la tienen fresquita la novela. Entonces me dicen, no, Flor, si decía que tal y tal cosa. ¡No! Y me mira y dice, dale, nena. ¿Entendés? Y me olvido. ¿Viste que uno se olvida? Entonces tengo que releerme, que me da una vergüenza atroz. Eso sí me da un poco de vergüenza. Digo, esta gente va a decir, esta chica la copió de internet la novela. Y no, al contrario, porque además yo entiendo que es tan distinto que muchas cosas hay que cambiar. Es imposible que una novela pueda ser adaptada de manera, te diría, literal. No hay manera, porque los arcos dramáticos, cuando uno escribe ficción en un libro, son de un largo, que son demasiado largos para un audiovisual. Vos imaginate que por cada página de guión es 1 minuto de película, más o menos el cálculo. Claro. Imagínate una novela de 500 páginas. No, ¿Qué? claro, Benur. O sea, no tiene sentido. No se puede. Hay que sacar personajes, hay que echar, hay que cortar. Y cuando vos cortás, tenés que acomodar. Y acomodarlo visualmente. Te voy a preguntar algo bien delicado. Bien delicado. Ay, pa, me da miedo. ¿Te gusta más el trabajo con las novelas
o te gustas más como guionista? Con las novelas, ¿Sí? sí. En realidad, más que todo, me gusta como periodista. Yo ¿Sí? me considero- ¿Todavía? Sí, claro. Mirá qué Es lo que increíble. mejor se me da, sí, claro, claro, claro. Sí, lo que mejor se me da a mí cuando yo hago mis novelas es la investigación para las novelas. Por eso yo siempre me pongo novelas complicadas y desafíos difíciles porque tengo que investigar mucho, entonces me encanta. Ah, qué bien Es lo eso. que más me gusta. Me Sí, interesa. claro, es lo que más me gusta. La tarea de... Lo que pasa es que hay un tema, y es interesante lo que vos preguntás. A mí me pasó que yo pasé de trabajar con 400, 500 personas a trabajar sola con los gatos. Y eso es el día de hoy que a mí no me copa demasiado. Yo extraño mucho la redacción. No extraño trabajar El en clima. una redacción. El Sí. clima de redacción. Ah, sí, a mí me gusta estar con gente. Me concentro más. No sé, me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver. Todos los que pisamos una redacción salimos de ahí apasionados. Sí, sí. Es espectacular. Lo que se vive en una redacción no se vive en ningún otro lugar. La, No se vive en la una adrenalina editorial. que decís que no tenés, la tenías ahí. Ahí puesta. No se Claro. vive en una editorial, Claro. no se vive en un set. O sí, me va a dar la gente del cine y me va a decir, vos estás loca. Yo no lo sentí así, no lo siento así. Yo cuando voy a un set, me pasa que yo me aburro. Me aburro en los rodajes. ¿Entendés? Y yo veo a los que hacen cine que están fascinados y me da una envidia, porque yo quiero sentir esto. Bueno, yo se lo siento en una redacción. Cada uno Sí, claro. lo siente donde lo siente. Claro. Entonces, lo que tiene el trabajo de guión es que en un punto me gusta mucho porque no estoy sola. Claro, claro. Estoy con 3 personas, a veces con 5, depende de los equipos. No es una redacción, pero ya no es la soledad, ya tenés con quién pimponear. El intercambio. El matecito, que cumpleaños, vamos a comer una bondiolita en la costanera. ¿Viste esas cosas? Juntamos la plata para el regalo. Esas cosas a mí me encantan. Y cuando escribo libros, no las tengo y las extraño. Cuando yo escribía y trabajaba en la redacción, estaba regia porque tenía lo mejor de los dos mundos. Bueno, Ahora, hablas de lo que significa la investigación para cada novela. Sí. Y tu última novela, Sí. que no tiene nada que ver con todo lo anterior, No. es una novela en donde sí te ocupaste. Hay un personaje creado, por supuesto, pero hay un personaje alucinante que es la pasión del mundo entero, digamos, ¿no? La cocinera de Frida. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a escribir algo vinculado a Frida Kahlo? no, porque aparte además nunca me cayó bien Frida Kahlo. Ah, contame eso. No, nunca me llamó la atención. Para mí Frida Kahlo era una chica de Instagram, ¿entendés? Digamos, viste que en Instagram ves todo el tiempo cosas de Frida Kahlo. Me parecía como si, sabía quién era, no es que no sabía, para tan bruta no soy. Sabía, pero nunca me interesó. Tuve la suerte de ver una exposición de cuadros de Frida Kahlo en Estados Unidos y tampoco es que su obra me volvió loca. Sí, yo siempre fui una loca de Diego Rivera. Diego Rivera a mí me encanta como artista y después de haberlo investigado te digo que la entiendo a Frida y a todas las que caían rendidas a sus pies. ¡Qué señor! Bueno. Ay. Es de una cosa seria, Diego Rivera. Nunca me había llamado demasiado la atención, por lo que nunca me imaginé. Primero, por lo que yo escribía, no había manera de que Claro. Frida Kahlo entrara. Claro. Y si alguien me hubiese dicho, tenés que elegir un personaje, Frida no habría estado nunca ni en mi imaginación. Hoy la amo. Me encantaría, vos me decís, si tenés la máquina del tiempo, la famosa, me ¿a quién irías a encantaría ver? ir al 1940 a Coyoacán a charlar con esa mujer. Descubrí como a mí me fascinó y creo que mi fascinación y lo que a mí me gustó de ella fue algo tan intenso que cuando yo tengo muchos clubes de lectura con mexicanas y había muchas mexicanas que se negaban a leer el libro porque no se la bancaban a Frida Kahlo. Yo creí que era tipo la Virgencita de Luján, más no. Hay muchas mexicanas que no se la aguantaban mucho. Mira vos. Y que con el libro le empezaron a tener un cariño. Y a mí el eso me ta- pareció- el digo, tamiz yo argentino. Vine yo a explicarte Frida Kahlo a vos, Claro, que el naciste en tamiz México. argentino, Sí, increíble. el mexicoplaning que hice fue increíble. Nada, y me fascinó ella.
me fascinó de esa novela esto que te digo, ¿no? Todo el trabajo de investigación periodística, de estar en Coyoacán y decir, bueno, la Casa Azul estaba, pero el mercado ¿cómo era? Esta cafetería Starbucks no estaba seguro, esta heladería seguro. Dato. Entonces me fui al Museo de Coyoacán a pedir las fotos, me fui al Museo del Ferrocarril, porque bueno, la tehuana que yo tenía que llegar, ¿de qué manera? Llegaba desde Oaxaca hasta Ciudad de México. En esa época lo único que había era tren. Bueno, pero ¿qué tren? ¿Cómo pasaba el tren? ¿Cómo era? Me fui al Museo del Ferrocarril, les expliqué, me mostraron todos los mapas de cómo era el... Bueno, los mexicanos, mis editores, me decían, yo no tenía idea de esto. Digo, bueno, yo sí porque lo investigué. A ver, eso pasa siempre, nosotros también acá tampoco tenemos idea. Por supuesto. Entonces, bueno, hice toda una investigación sumamente minuciosa, también de Oaxaca, de todo lo que tiene que ¿cuánto ver. tiempo allá? Yo ya no me acuerdo. Y estuve 1 mes y pico. Y después Instalada. volví. Sí, tuve que volver por lo que empezó todo el quilombo de la pandemia. Y después volví y estuve en Oaxaca para hacer a la tehuana, que ahí yo sabía que tenía que tener un personaje de ficción, que mi novela iba a estar dividida, que iba a tener un pasado, obviamente en Coyoacán. Era un desafío porque era un país que no es el mío, una época que no es la mía y un género que no es el mío, Sí. ¿no? Que es una suerte de culebrón. Yo me armé una suerte de refugio, que es la parte de la novela en presente, que es Buenos Aires, género policial y la época en la que vivo, por lo que ahí yo Fluye. circulaba muy tranquila. Y me puse a trabajar bastante lo otro. Y cuando me doy cuenta, empiezo a estudiar mucho más a Diego primero que a Frida, porque yo quería entrarle a Frida por Diego, necesitaba entender un poco eso. Y lo que tienen de bueno Frida y Diego es que son bastante contemporáneos y hay muchas entrevistas a ellos, y hay muchas biografías y autobiografías que hicieron de ellos, donde ellos escriben también. Y Diego, en un momento cuando la revolución lo trae de Europa, lo lleva a pintar por todo México. Él va a Oaxaca, al Istmo de Tehuantepec, y él escribe en una carta que publica su biógrafo que si el mundo tuviera un paraíso, ese paraíso sería Oaxaca, y que las tehuanas son las diosas de ese paraíso. Entonces yo dije, tehuanas, ¿qué es eso? Yo no tenía idea. Tehuana, Google. Foto. Y empiezo a ver todas Fridas Kahlo, señoras vestidas de Frida Kahlo. Entonces yo digo, que es el traje típico. Claro. Entonces yo dije, ¿por qué están estas mujeres disfrazadas de Frida Kahlo? Veo el año en el que Diego Rivera había ido a Tehuantepec, Frida Kahlo no había nacido, tenían más de 20 y pico de años de diferencia, y ahí me di cuenta que Frida Kahlo se disfrazaba de tehuana, que ella quiso ser la diosa de ese paraíso también. Y ahí yo dije, claro, la muchachita de ficción, que es la cocinera, que yo tengo que meter en la cocinera, no puede ser de ningún otro lugar que no sea de Oaxaca, tiene que ser una tehuana, porque ¿qué le va a dar Nayeli a Frida si no tiene nada que ofrecerle? Le tengo que dar algo y es su tehuanés, ¿no? Entonces, bueno, me tuve que poner a investigar a las tehuanas, porque además yo me di cuenta con esta novela, la novela desde el minuto cero se iba a llamar La cocinera de Frida. ¿Por qué desde el minuto cero? Porque yo necesito que lo que escribo tenga un nombre. Como dice Victorio Campo, lo que no es nombrado es una desgracia. O sea, les pones nombres Sí. a la obra Sí. desde el comienzo. Sí. Mira. Sí, no puedo el Word que diga novela, no. Mira. Es una cosa de vieja. Entonces, el título lo dice, La cocinera de Frida. Y yo cada vez que contaba, incluso a ustedes decían, ay, Frida. Y yo dije, ay, la pucha, nadie está mirando a la cocinera. Frida se morfa todo. Entonces yo dije, estoy en un problemón. Porque claro, es una figura muy fuerte. Y yo todavía no sabía cómo iba a ser la portada del libro, pero no tenía dudas de que iba a ser Frida Kahlo. Entonces dije, bueno, tuve que tomar una decisión. Vos lo sabés muy bien, cuando uno toma decisiones a la hora de escribir, es una encerrona porque vos solamente te vas a dar cuenta si esa decisión estuvo bien o mal tomada cuando el libro ya está en venta y no hay manera de dar vuelta atrás. Es como la bala de plata. Y mi decisión fue que la gente viera a Nayeli, por lo que el encuentro entre Frida y Nayeli ocurre casi en la página 130. Es un montón. Claro. Si bien es un libro de casi 500, Claro. es un muchísimo montón. y vos lo sabés.
Pero yo me dediqué 130 páginas a contar la historia de una niña aventurera que viaja en tren, que zafa del rito zapoteca, que es el secuestro. Ahora se hace como una suerte de coquetería y con consentimiento. En su momento no. El muchacho arreglaba con su familia y secuestraban a una niña y se la llevaban y se casaba con ella. El secuestro zapoteca era toda una cosa. Entonces, bueno, Nayeli logra escapar de un secuestro zapoteca y para viajar en el tren se disfraza de varón, se corta el pelo y disfrazada de varón va en el tren y yo en el Museo del Ferrocarril me encuentro con un libro que a mí me salvó la vida, que se llama Las Viajeras. Las viajeras son las primeras comerciantes en México. Eran mujeres solas o que tenían viudas o solteras o que tenían niños para alimentar, que agarraban productos de su región, se subían al tren, iban vendiendo en los trenes productos de su región. Y se armaban mafias y peleas y los clientes y el tráfico de las cosas que venían de Panamá, de los cigarros. Y yo dije, estas son las mujeres que van a ayudar a Nayeli, a esta niña. Y Nayeli se mete con las viajeras y se pelean. Y bueno, armé una historia de una Tom Sawyer femenina para que en el momento en que se encuentra con Frida, Nayeli fuera alguien. Claro. Ahora, y que vos, Frida, fuera una circunstancia de ella. Que vos, tu interés es, ay, ¿qué le va a pasar a esta chiquita con Frida? No al revés. eso está sucediendo, eso Y lo está bueno es ocurriendo. que cuando me escriben me hablan de Nayeli. Por Dije, eso, "Pa". eso lo conseguiste. Estamos terminando. Yo solo quiero decirte que lo de pensar que sos muy racional y todo eso, cuando te pones a hablar de las historias, aparece la pura pasión. Te pido disculpas. No, pero es que claro, es que ¿sabés cuál es el problema? Pero es que sí. Yo cuando estoy escribiendo me apasiono tanto que entro en lugares tan, pero tan oscuros y voy a decir algo y que me da mucha vergüenza. Esto no lo cuento mucho, te lo cuento a vos porque sos vos. Pero a mí me ha pasado con esta novela de estar en mi casa y estar hablando como si fuera mexicana. Te lleva a lugares de locura, ¿entendés? Esa pasión te lleva a lugares de locura, practicando el tono que debería tener Nayeli, que imagínate, yo que soy más porteña que el Obelisco, no me salía, pero trataba de imitar cómo hablan las mexicanas y me ponía videos de la tonada de Oaxaca, de noticieros o de YouTube, de cosas de Oaxaca, para ver cómo hablaba la nena. ¿Entendés que yo era una señora loca caminando por la casa hablando como mexicana con el gato? Gracias, señora loca, por haber venido. Muchas Esa pasión gracias. es un montón. Gracias, Flor. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en el próximo La Pasión no es un bolero para seguir analizando estas emociones. Chao, hasta la próxima.